El día de hoy nos toca hacer tejido nervioso. El tejido nervioso lo vamos a estudiar en dos clases, ¿ok? ¿No? Y el día de hoy vamos a estudiar la primera parte, todo lo que es el sistema nervioso central. Y vamos a hablar básicamente de la célula más importante del tejido nervioso, que es, ¿cuál es? ¿Okay? Las funciones del tejido nervioso. La primera función, que son las funciones más importantes, porque tiene N funciones, ¿no? Es recibir información sensorial. Recibir información de las funciones vitales del cuerpo humano. Temperatura, dolor, ¿no? La luz y sonido. Todos estos estímulos van a ser captados por el sistema nervioso central para elaborar, realizar todo un procesamiento para elaborar una respuesta correspondiente a ese estímulo recibido. Este procesamiento de la información va, dependiendo de la complejidad del estímulo, va a corresponder a una complejidad de respuesta, en donde muchas veces, dependiendo de la complejidad, hay varias neuronas relacionadas. ¿Ok? El ser humano es el que tiene la respuesta más elaborada, ¿no? Por lo tanto, todo su sistema de procesamiento va a ser mucho más elaborado, va a tener toda una red de conexiones neuronales, ¿no? La respuesta que se genera a todo ese procesamiento de información, después de haber recibido un estímulo, va a ser transmitido a través del sistema nervioso periférico. Es el que están ustedes estudiando, los nervios periféricos, ¿no es cierto? ¿Están estudiando los nervios periféricos? Miembro superior, miembro inferior, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estudiaron el plexo braquial? No. Todavía no. Bueno, aquí está el plexo braquial. Se origina de los nervios espinales que salen aquí de la región cervical y que van a elaborar una serie de, van a captar estímulos, va a elaborar respuestas que van a inervar fundamentalmente el miembro superior. Y así va a suceder con todo nuestro organismo. ¿Okay? Va a coordinar acciones y funciones corporales. Aquí vamos a tener muchas veces actividades, funciones biológicas que no están controladas por la voluntad, como son la frecuencia cardíaca, como son la frecuencia respiratoria, como son los movimientos intestinales, todas aquellas relacionadas con aparatos y sistemas que están realizando funciones biológicas muy importantes para el mantenimiento del cuerpo humano. Mantiene la homeostasis, el equilibrio del cuerpo en términos de temperatura, pH, concentración de iones y muchas otras variables. El mecanismo hidroelectrolítico, en donde están relacionados una serie de aparatos y sistemas, como el aparato respiratorio, como el aparato cardiovascular, como el aparato renal. ¿Okay? Proporciona, esto es importantísimo, proporciona la base para la cognición, ¿sabe? Y la conciencia. Solamente dicen los seres humanos lo tenemos a un muy alto nivel, ¿no? El sistema nervioso es la base de la cognición, todo el proceso de aprendizaje, pensamiento, memoria, emociones y la conciencia. A esto nosotros le llamamos las funciones superiores, ¿no? ¿Quiénes tienen más desarrollado? ¿Cuáles de los seres vivos tienen las funciones superiores más desarrolladas? En teoría, el ser humano. En los últimos años, ante tantas cosas que van sucediendo, creo que estamos perdiendo ese concepto de humanidad que como seres humanos tenemos que tener desarrollado. Estamos viviendo después de la pandemia. Yo pensé realmente que la pandemia iba a despertar lo más bueno y grande que tenía el ser humano, como era la humanidad, la empatía, la solidaridad, el amor al prójimo. Pero en esa lucha por la supervivencia, yo creo que afloraron una serie de cuestiones que no son tan humanas. Porque eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? ¿Qué estamos viviendo ahora? Y ustedes lo viven más que nosotros, porque lamentablemente es lo que estamos viviendo muchas veces a nivel de la gente joven, ¿sí? Eso es lo que preocupa. Cero empatía, cero solidaridad, cero humanidad. Ustedes, estudiantes de medicina, tienen que desarrollar y tratar que su entorno desarrolle estas características del ser humano. Es importante que nosotros vayamos un paso más adelante que el resto.
porque ustedes son líderes por naturaleza. El médico es líder nato. El médico siempre va a ser escuchado. El médico siempre es individualizado en cualquier medio donde esté discurriendo. Todos voltean y dicen, él es médico. Porque se entiende, se sobreentiende que el médico tiene un sumum de conocimientos, no solamente de medicina, sino de muchos aspectos de las ciencias y del arte. Y se supone que por su formación médica tiene desarrolladas muchas características y competencias de humanidad, de humanismo, de calidad humana, de calidez humana, de empatía, esa palabra que realmente debemos aprender a aplicarla con todo nuestro entorno, pero aplicarla para conducirnos a avanzar, no para justificar cosas que no se deben justificar y que ahora estamos normalizando justificar. Avancemos, muchachos, avancemos. Somos seres humanos con los niveles más altos de desarrollo de las funciones superiores. No quisiera repetir un refrán, pero yo hace muchos años yo era muy empática con los seres humanos, pero ahora amo más a los perritos. Sí, tengo 6 perros, tenía 7, y uno murió porque era muy viejita, seguro que voy a tener más, porque el grado de amor que tienen estos animales realmente supera el grado de amor que muchas veces tenemos los seres humanos. Para ellos no hay ingratitud, los seres humanos no tienen ingratitud. Empezando por nuestro entorno inmediato, que son nuestros padres. ¿Cuántas veces les han dicho que los quieren sus papás ustedes en el último año? ¿Cuántas veces los han abrazado así? No porque sea su cumpleaños, no porque sea el día de la madre, el día del padre, simplemente porque les nace abrazarlos y agradecerles que por ellos, por los pesados y chinchosos que son, ustedes están amando. Entonces, aprendamos a transmitir ese gran sentimiento de gratitud que es característica del ser humano, pero yo lo aprendo cada vez con mis perritos. Porque le dé de comer o no le dé de comer, siempre están felices de ver que se mueven la cola, ¿no? Así es. Miren todo este enmarañado. Cada vez es más, cada vez es más. Ahora con el descubrimiento de los nuevos conceptos de neuroplasticidad, realmente el mundo del conocimiento de todo lo que es el sistema nervioso ha crecido muchísimo. Y aquí tenemos la complejidad de lo que nosotros vamos a trazar, de aprender en forma breve en estas 2 clases, porque lamentablemente pues es muy pequeño todo lo que nosotros les podemos dar a ustedes, y deberían aprender a ahondarlo con los libros. Hemos estado en la revisión del examen y me apena muchísimo que algunos quieren ocultar alguna otra respuesta por el PPT. Doctor, el PPT. Un estudiante jamás justifica sus conocimientos en un PPT. Porque los conocimientos del PPT son un resumen de muchos libros que ustedes tienen que leer. Si un estudiante de medicina no se acostumbra a leer libros, ¿dónde estamos? No puede limitarse a lo que yo en 2 horas. ¿Qué 2 horas? 1 hora y 40, ¿no? 1 hora y 40, tendría nada. Lean, por favor, lean. El conocimiento está ahí. Todos los libros de la biblioteca están ahora hasta de manera virtuales, ¿no? Ya ni siquiera tienen que tenerlo en la mano, porque ustedes son expertos en chicos informáticos y digitales. Yo todavía tengo que tenerlo en mi mano, me acostumbro a leer en las pantallas. Ustedes tienen mucha ventaja que no tenemos nosotros, empezando por las habilidades del alma. Bueno, tenemos el sistema nervioso central que se va a dividir en 2 grandes sistemas, sistema nervioso central y periférico. El central va a estar conformado por estos órganos. El encéfalo localizado en la bóveda craneana, que está constituido por el cerebro y tronco encefálico. A su vez, el tronco encefálico está constituido por el mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Todos estos dentro de la bóveda craneana, protegidos por este tejido. Y la médula espinal, localizada dentro de la columna vertebral.
sistema nervioso central. Y tenemos el sistema nervioso periférico, que va a tener también dos componentes. El somático, a través de los nervios periféricos, que son espinales, nervios raquídeos, y el sistema nervioso autonómico, neurovegetativo, a cargo del simpático y el parasimpático. El sistema nervioso central está constituido, acá dice cerebro, pero no debe decir cerebro, debe decir encéfalo, ¿no es cierto? Porque el encéfalo engloba al cerebro, y tronco encefálico, el tronco encefálico, bulbo, protuberancia y mesentérico. ¿Qué? Estos son los centros de procesamiento de información y control del cuerpo. El cerebro es el órgano principal del sistema nervioso y controla la mayoría de funciones del cuerpo. Se divide en varias partes, incluido lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Tenemos el cerebelo, el tronco cerebral con sus tres componentes, y la médula espinal. La médula espinal es la principal vía de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. ¿Por qué? A través de los nervios espinales, ¿no? Va a transmitir señales desde el cerebro hacia el cerebro, de ida y de vuelta. El sistema nervioso periférico. El sistema nervioso somático, especialmente del sistema nervioso periférico, se encarga de las funciones voluntarias y transmite señales desde y hacia los músculos esqueléticos. ¿Recuerdan que ayer hablábamos del tejido muscular estriado? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan el proceso de contracción muscular? ¿Qué requería? Estímulo nervioso. Y aquí estamos hablando de eso precisamente, de ese contacto directo entre la motoneurona y la fibra muscular espinal. ¿Qué es lo que se requiere? La onda de despolarización transmitida por la motoneurona a través del intercambio de los neurotransmisores. ¿Qué? Sí, miren cómo estamos ya relacionando una clase con la siguiente clase, pero esa función también. También transmite la información sensorial desde la piel y los músculos al sistema nervioso central. El sistema nervioso autonómico se encarga de funciones involuntarias, como frecuencia cardíaca, la respiración, la digestión y la regulación de la temperatura. Se divide en dos, simpático y parasimpático. El simpático es el que prepara el cuerpo para la lucha o la huida, una situación de estrés, una situación de emergencia. Y el parasimpático, que promueve la recuperación y la relajación. Se supone que el simpático funciona de día y que el simpático se activa de noche, en el sueño. Por eso en el día estamos alerta, está con el simpático, y en la noche actúa el parasimpático porque se supone que estamos en estado. El sueño, ¿no es cierto? Lo cual no sucede para el médico, porque el médico tiene todo alterado completamente. El médico no sabe ni cuándo va a dormir, ¿no es cierto? Así, el médico no duerme. Les cuento que durante 15 años yo hacía 3 guardias nocturnas y de ahí salía y venía a hacer las clases. O sea, ¿cuántos días no dormí? De verdad que no me cansaba, pero resulta. Por eso que llevo para el medicina. Después de la pandemia, ya nada de vuelta. El sistema nervioso se origina de una hoja plástica ectodermal. Sus principales componentes van a ser las células. Pero nosotros pensábamos que la única célula era la neurona. No, hay otras celulitas nerviosas. También la neurona. Entonces, en el tejido nervioso, yo tengo 2 células, neuronas y neuronas. ¿Qué? Además, voy a tener otro concepto de fibra. Las fibras aquí, el tejido nervioso, van a ser prolongaciones del cuerpo neuronal. Con el contigo de estructura. El tejido conectivo, ¿qué era una fibra? ¿Qué era una fibra? El tejido conectivo, ¿qué era una fibra? ¿Qué era una fibra? A ver, aquí lo que les encanta hablar. Entonces, el tejido conectivo, ¿qué era la fibra? Era una estructura
componentes del tejido conectivo, el conectivo, colágena, elástica, tiroretina, en el tejido muscular, ¿qué cosa es fibra? Célula. Célula muscular. ¿Y qué cosa es el tejido nervioso fibra? Prolongaciones citoplasmáticas del cuerpo neuronal. ¿Se dan cuenta? Miren, una sola palabra, fibra, dependiendo del tejido, tiene un diferente significado. ¿Ok? Entonces, es imperativo que el médico hable con precisión. ¿Es imperativo? Claro que sí. Claro que sí, muchachos, ustedes deben aprender a utilizar adecuadamente el vocabulario médico, que siendo español tiene diferentes significados, inclusive dentro del mismo curso, porque va a ir variando dependiendo del tejido que estemos estudiando. Por eso es que cuando se les está realizando los exámenes, se les obliga que aprendan a hablar con precisión, porque ustedes van a manejar esa precisión con sus pacientes. Y si el paciente no le entiende bien, ¿aplicará adecuadamente su tratamiento? Definitivamente no. Y cuando eso suceda y en lugar de mejorar, empeore, o se complique, o sabe Dios que más le pueda pasar, ¿qué va a suceder? ¿El paciente va a quedarse triste? No, se va a molestar. Y cuando se molesta y dependiendo de la complicación, ¿qué hace? En esta época, ¿qué hace? Denuncia. ¿Y cómo se llama esa denuncia? Negligencia. ¿Por qué? Porque no comunicamos adecuadamente. Y para comunicarme, ¿qué tengo que utilizar? Un vocabulario claro, exacto, veraz. Tengo que aprender a hablar mi lenguaje médico, porque si yo lo sé hablar, voy a poder traducirlo adecuadamente para aplicarlo con mi paciente. Porque inclusive tenemos que traducírselo, porque yo no es médico. Pero yo voy a poder traducir algo que no entiendo, algo que no sé explicarlo bien. Ahí radica la exigencia de que ustedes aprendan, conozcan, aprendan y apliquen el lenguaje médico. ¿Ok? ¿Estamos? Para eso también tienen que creer. En los libros está claramente escrito. Aquí tenemos, miren, el cuerpo neuronal, de la que se desprenden estas prolongaciones. Y aquí vamos a ver lo que son muchas como ramitas de un árbol, que son las dendritas, y del cuerpo de la neurona uno más grueso, más grande, que es el axón. Y estos corresponden a las fibras, que son prolongaciones. Las neuronas son las células fundamentales del tejido nervioso, son las unidades de información que transmiten señales eléctricas y químicas a través del sistema nervioso. Van a transportar la información y los estímulos captados por los órganos sensoriales. Trasladan la respuesta de esos estímulos hasta los órganos efectores. También van a llevar órdenes que permitan que los distintos órganos de un animal funcionen perfectamente. Entonces, una neurona cumple una función determinada. Entonces voy a tener diferentes tipos de neuronas. Aquí tenemos motoneuronas, que son las que ejecutan los movimientos, y tenemos neuronas sensitivas, que son las que captan los diferentes estímulos sensoriales. Entonces, para cada función voy a tener diferentes tipos de neuronas. Por eso es que yo en la respuesta elaborada voy a tener una cadena de neuronas interconectadas. Cuanto más compleja es la respuesta, mayor cantidad de neuronas involucradas. Aquí tenemos, ustedes vayan familiarizando que esta es una vista, una lámina histológica. Todas las clases, vean los PPTs y vean las imágenes. Todas van a corresponder, la gran mayoría, a láminas histológicas del curso. Yo las incluyo para que ustedes se vayan familiarizando. Entonces las van a estar viendo en la práctica. Entonces, a veces dicen, doctora, no puedo, no tiene el PPT, porque de verdad que me da el trabajito de colocar, tomar fotos y colocarlas, para que ustedes desde la clase teórica ya vayan familiarizándose con aquello que ustedes van a ver en el práctica. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, miren, este es un corte de médula espinal, médula espinal. Aquí tenemos toda la sustancia intercelular. Aquí estamos viendo esta celulita, que corresponde a una neurona. Aquí tenemos prolongaciones, que en realidad todavía no podemos saber si son dendritas o una de ellas es un axón.
lo que tendríamos que hablar, ¿cierto? Aquí estamos viendo esta parte central, un halo claro, que es el núcleo, y la parte central del tejido, el nucleolo. Porque característicamente siempre todas las neuronas van a tener un núcleo muy vesiculoso con un nucleolo prominente. Eso es característico de todas las neuronas, de todos los tipos de neuronas. Ahora, alrededor hay estas pequeñitas, estos núcleos chiquitos que están acá. ¿Las ven? ¿Sí? Esas son neuroglias. Las neuroglias siempre van a estar estrechamente relacionadas con las neuronas. ¿Qué? Por si acaso, acá se ve como espacios puntuales. Estos espacios no existen, no deberían existir. No es que la neurona esté localizada en una cavidad, ¿no? Es un neuroplasma, no existe. Claro, porque como teníamos fotoplastos y osteoplastos, podríamos pensar, porque estamos viendo como algo que la rodea, ¿no es cierto? No. Simplemente que a la hora de la inclusión del tejido, el tejido se ha desprendido, porque debería estar acá como acá, la neurita bien incluida. ¿Ok? La última vez, ¿no? Cuando estoy operando, no puedo ir al baño. Las operaciones a veces demoran 6 horas, 7 horas, 10 horas. ¿Qué hacemos ahí? Sí, así sucede, chicos. Pues una vez entra a la sala, se sale todo un proceso de esterilización. Aquí tenemos, ¿bien? La neurona, el pericardio, el cuerpo neuronal, que son las dendritas, el axón y la sinapsis, estos son todos los componentes de la neurona. Y aquí la renombré cuerpo neuronal o pericardio. Y ahí se desprenden como ramitas las dendritas y un solo axón. La parte final del axón también tiene una terminación, que es el pelo de Brown. Estas dendritas tienen unos puntitos que se llaman espinas dendríticas o géminas, que son los puntos de sinapsis. La sinapsis no es en cualquier lugar, son los puntos de fin. ¿Okay? El pericardio, también llamado cuerpo neuronal o soma, aquí está. ¿Ya? Es la parte central de la célula, es la zona biótica, porque allí voy a tener al núcleo que tiene la información genética, el citoplasma también va a presentar los órganos celulares. ¿Qué cosas hemos estudiado ahí en el cuerpo neuronal? Soma, pericardio. Lo hemos visto, lo hemos dibujado. Los gránulos de Nice, que correspondían a la mitocondria, y los gránulos rugos. Muy bien. Del pericardio, del cuerpo neuronal o soma, van a ser el axón y la dendritas, que son los componentes fibrilares. ¿Ok? El axón, aquí está, miren. Acá, miren, este es el cuerpo neuronal, miren cómo emerge de ¿ok? El axón es de forma cilíndrica y nace desde el cono axónico. Esto de acá es lo que le llamamos el cono axónico. Es la primera parte del axón que sale del cuerpo neuronal. El axón carece del gastoplasma y ribosomas. ¿Qué quiere decir? Que no presenta gránulos de Nice. Es bien mala, ¿no? Debería colocar carece de gránulos de Nice, pero como quiero que aprendan qué cosa, de qué está constituido los gránulos de Nice, les pongo el gastoplasma, que son los gránulos rugosos, y los ribosomas. ¿Qué? Es único, un solo axón. No hay dos axones. ¿Cuántos axones tiene la neurona? Uno solo. Es una larga extensión que transmite la señal desde el cuerpo neuronal a otras células, incluyendo otras neuronas, otras células musculares o células glandulares. El axón puede ser muy largo, dice que puede llegar a medir hasta 1 metro o más en los seres humanos. O sea, puede ser sale, a lo mejor está acá en un ganglio posterior, sale, y tiene que irse o tiene que irse hasta la puntita del pie. Entonces, miren lo largo puede ser más. El axoplasma, que es el citoplasma del axón, va a presentar mitocondrias, vesículas, neurofilamentos y microtúbulos. Estos neurofilamentos y microtúbulos, puestos en forma paralela, corresponden al citoesqueleto del axón. ¿Okay?
El axón conduce el impulso nervioso en dirección centrífuga o eferente. La porción final del axón, que es una porción ramificada, va a denominarse telodendrón. Actúa como la porción efectora de la neurona, donde cada terminal axónico va a hacer sinapsis con varias neuronas o con varias células. Todo. Entonces tiene el axón, tiene su porción ramificada, cada uno es un terminal axónico que hace contacto con muchas otras neuronas o con muchas células efectoras como las fibras musculares, que es glial. ¿Okay? Estos terminales axónicos son pequeñas extensiones en el final del axón y liberan sustancias. ¿Cómo le llamaban las sustancias liberadoras? Para que se realicen neurotransmisores. Entonces, un impulso eléctrico se termina convirtiendo en un impulso químico por la liberación de los neurotransmisores. Neurotransmisores se utilizan muchos, ¿ah? Usamos la nicotina, la adrenalina, la adrenalina. Miren, acá tenemos el cuerpo neuronal, el núcleo muy vesiculoso del núcleo prominente. Aquí, esta porción empieza la zona, y a esa estructura le llamamos cono axónico. Las dendritas. Las dendritas, aquí están múltiples, nacen como prolongaciones fibulares numerosas, ramificadas, desde el cuerpo neuronal. A lo largo de las dendritas van a existir las espinas dendríticas o gémulas, que son pequeñas prolongaciones citoplasmáticas donde se va a llevar a cabo la sinapsis. Entonces, la sinapsis es en cualquier lugar de la dendrita, en puntos determinados llamadas espinas dendríticas o gémulas. ¿Qué es la gémula? Es el punto de sinapsis. La gémula dendrítica son sinapsis, pero es el punto de sinapsis. ¿Okay? El citoplasma de las dendritas es el dendroplasma, contiene mitocondrias, vesículas membranosas, micotubio y neurofilamento, también tiene un citoesqueleto. A lo largo de las dendritas, la neurona recibe el impulso nervioso en dirección centrípeta o ascendente. Son extensiones del cuerpo neuronal que reciben señales de otras neuronas y las transmiten al cuerpo celular. Las dendritas son frecuentemente cortas, muy pequeñas y altamente ramificadas, lo que les permite recibir múltiples señales de muchas neuronas al mismo tiempo. Llega, miren, esta gran cantidad de dendritas. Cuanto mayor cantidad de dendritas, mayor punto de sinapsis, mayor conexión con múltiples neuronas. Las dendritas son numerosas y aumentan el área de superficie celular disponible para recibir información desde los terminales axónicos de otras neuronas. Importante, nosotros cuando estudiamos los órganos del sistema nervioso central, ¿cuáles serán? ¿Cuáles serán los órganos del sistema nervioso central? Cerebro. Desarrollemos todo. Cerebro, cerebelo y al final del tronco encefálico. ¿Cuáles son los componentes del tronco encefálico? mesencéfalo, raquídeo. En los órganos del sistema nervioso central voy a encontrar dos zonas claramente definidas: la sustancia gris y la sustancia blanca. En cada una de estas zonas voy a tener componentes diferentes de las neuronas. En la sustancia gris, ¿qué voy a encontrar? En la sustancia gris del sistema nervioso central y en los ganglios del sistema nervioso periférico voy a encontrar los cuerpos neuronales, los somas o periféricos, la mayor parte de las dendritas y los telodendrones. Sustancia gris, ¿de qué está constituida? Cuerpos neuronales, dendritas y telodendrones. Pregunta de examen, se lo puedo poner. Claro que no así tan fácil, ¿no? Un poquito más en la clase. ¿Qué voy a encontrar en la sustancia blanca? Los axones.
los axones. Los axones forman la parte funcional de las fibras nerviosas y se concentran en las haces de la sustancia blanca del sistema nervioso central y en los nervios del sistema nervioso periférico. Por cada milímetro de cerebro hay cerca de 50.000 de una gran cantidad. Entonces aquí nuevamente, cuerpo neuronal, dendritas, axón y telodendrones. ¿Dónde se ubican los telodendrones? ¿Dónde? Sustancia gris. ¿Dónde se ubican las dendritas? Sustancia gris. ¿Dónde se ubican los axones? Sustancia blanca. Pues miren, vamos a ver en la práctica. El tamaño y forma de las neuronas van a ser muy variados. Varían a su localización y a su función. Por ejemplo, en relación al tamaño, las neuronas de la capa granulosa del cerebelo son las más pequeñitas, 4 micras, y las neuronas piramidales de la médula espinal miden 140 micras. Aquí, miren esta lista de acá, esto es corte de cerebelo. Aquí estoy viendo estas neuronas pequeñitas de acá, estas como redonditas, miren, veo el núcleo muy chiquito con su núcleo prominente, casi no estoy viendo el citoplasma, ¿no es cierto? Estas son neuronas ganglionares de la capa granulosa de la corteza del cerebelo y son un ejemplo de neuronas muy pequeñas. Aquí abajo tenemos médula espinal, tenemos estas neuronas multipolares de forma más o menos triangular que corresponden a neuronas de mayor tamaño. Tengo muy pequeñitas, tengo muy grandes. Eso va a variar y determinar también la función. Las neuronas están rodeadas por una membrana que cubre el pericardio neuronal y sus prolongaciones, llamándose axolema, la membrana que cubre el axón. Esta membrana es muy importante, es una membrana polarizada, porque va a dar lugar al inicio y a la transmisión del impulso nervioso, ¿no? Porque ahí va a tener puntos de sinapsis donde van a depositarse los neurotransmisores para que se genere la onda de depolarización. Y va a transmitir el impulso eléctrico en un impulso nervioso guiado y comandado por los neurotransmisores. ¿Qué se brindará esta? ¿Alguien se acuerda? Miren, esta de acá, nadie me preguntó, es otra neurona multipolar. También es una motoneurona, es la neurona de Purkinje, cerebelo. El núcleo, aquí está el núcleo, miren cómo es el núcleo. Es esférico, es grande, una posición central en el cuerpo neuronal y es muy vesiculoso. Posee un nucleolo prominente, cuya función está vinculada con la síntesis de ácido nucleico y su transferencia al citoplasma para la síntesis de proteínas que produce la lactosa. Nosotros teníamos ya que la neurona produce proteínas, ¿cierto? Es rico en eucromatina. La eucromatina, un tipo de cromatina bastante laxa, porque tiene un núcleo muy vesículo. La matriz citoplasmática o neuroplasma se dispone alrededor del núcleo, en el cuerpo neuronal y en las prolongaciones. En el axón, la matriz citoplasmática se va a llamar axoplasma. En la dendrita se va a llamar dendroplasma. Entonces, dependiendo de la ubicación, adquiere un nombre propio, el citoplasma. En ella, en esta dendroplasma, axoplasma, etc., vamos a distinguir el citoesqueleto, que está constituido por neurofibrilas, neurofilamentos y microtúbulos. Estas estructuras no solamente van a servir de soporte, sino también van a contribuir al transporte rápido de metabolitos desde la zona perinuclear a otras zonas de la neurona. Pero soporte, como solo componentes estructurales del citoesqueleto, pero a su vez, a través de estos componentes, va a llevarse a cabo el discurrir, la transmisión de metabolitos. El ergastoplasma, que era el filtro plasmático rugoso, se dispone en agregados de sistemas paralelos, entre las cuales encontramos abundantes polígonos, y nosotros le conocemos con el nombre de
gránulos de níquel o sustancia no. El aparato de Golgi se dispone en forma perinuclear, da origen a vesículas membranosas con contenido luminoso, ya que pueden desplazarse hacia las dendritas o hacia el axón. Las mitocondrias son abundantes y se encuentran en el citoplasma. También voy a encontrar lisosomas, aquí, con coloraciones especiales, estoy viendo las inclusiones como gránulos, no dentro de los lisosomas, y vamos a encontrar que estos lisosomas son abundantes, van a presentar cuerpos residuales cargados de lipoproxina, que se acumulan de preferencia en el cuerpo neuronal. Muchas veces van a servir estos lisosomas para generar partículas patógenas que se pudieran infectar el tejido nervioso para inicular. Entonces, vamos a tener también diferentes sustancias encargadas de esto. ¿Qué coloración era esta? Azul. Azul. Estamos viendo aquí el cuerpo neuronal, un núcleo, y aquí tenemos sustancia cromótica. ¿De qué está constituida la ordenada cromótica? La sustancia cromótica, acá está bien, ahora nos lo dicen, ¿dónde están ubicadas? El cuerpo neuronal y ¿qué más? De la neurona. La neurona tiene cuerpo neuronal de distal exógeno. ¿Dónde encuentro gránulos de disco? En el cuerpo neuronal y en las dendritas. En el axón no hay sustancia cromótica. ¿Ok? Están formadas por ácido ribonucleico asociado a proteínas y constituyen un elemento importante del receptor gamático que participa en la síntesis de proteínas. El citoesqueleto constituido por neurofibrillas, neurofilamentos y microtúbulos o neurotúbulos. Bien, aquí tenemos la estructura. Decíamos que no solamente sirven de soporte, sino también para el transporte de metabolina. ¿Ok? Bien, aquí en el cuerpo neuronal voy a tener microtúbulos, neurotúbulos y microfilamentos. Y en el axón también, pero en el axón se disponen enlaces paralelos, siguiendo el eje del axón, ¿ya? Discurren de forma paralela. Y también voy a encontrar, miren, microtúbulos y microfilamentos. ¿Cómo se llama la parte final del axón? Telodendro. Y aquí tenemos los tipos de neurona. Esta es mi rústica, que es la monopolar, una sola prolongación. Aquí tenemos la bipolar, que tiene dos prolongaciones, una son y una de gris. Aquí tenemos la pseudo monopolar, que le sale una, los científicos. Y aquí tenemos la multipolar, múltiples dendritas y un solo axón. Las neuronas van a clasificarse por el número y la distribución de sus prolongaciones. Es una clasificación morfológica, porque también podríamos tener la clasificación funcional. Son motoneuronas y neuronas sensitivas. Vamos a ver de acuerdo a la forma. De acuerdo a la forma, pueden ser unipolares. Miren, una sola prolongación que actúa de ida y de vuelta. En algunos casos como dendrita y en otros momentos como axón. Este tipo de neuronas son muy rudimentarias y las voy a encontrar básicamente en el invertebrados, porque no hay mayor elaboración en la respuesta, ¿no es cierto? Son respuestas básicamente muy rudimentarias, autonómicas. Las bipolares, miren, tienen dos programaciones. Una que sirve de entrada, dendrita, y una de salida, como el axón. Atraviesa el cuerpo neuronal, miren, ve, ingresa el estímulo, pasa por el cuerpo neuronal, se elabora la respuesta y sale por su axón. Estas neuronas también son llamadas de asociación y las vamos a encontrar en aquellas funciones que impliquen una cadena de neuronas interconectadas, entre la que capta el estímulo y la que transmite la respuesta. En el camino voy a encontrar varias neuronas de asociación, que son de tipo
bipolar. ¿Okay? ¿Dónde lo encuentro, por ejemplo? En la retina. La retina es una estructura de globo ocular que tiene 10 capas, 3 de las cuales son de neuronas. Y las intermedias terminan siendo de tipo bipolar, ¿no? Un extremo capta y la otra extremo la transmite. ¿Ok? También encuentro en la mucosa olfatoria las pseudomonoculares. Como su nombre lo dice, mire, tiene una sola colocación que rápidamente se difusa, ¿no? Entonces, también se llama neuronas sintéticas. Entonces, por un lado, ingresa el estímulo, pero no atraviesa el cuerpo neuronal, directamente sale por el otro extremo. Entonces, aquí la elaboración de esta respuesta no involucra el cuerpo neuronal. ¿Dónde lo voy a encontrar? En neuronas sensitivas espinales, en los ganglios nerviosos de la raíz, lo que tenemos es un corte de ganglio nervioso de la raíz posterior. Miren, aquí tenemos las neuronas pseudomonoculares. A ver, ¿dónde se ve una bolita? Aquí vemos esta letra. Miren, en el núcleo vesiculoso y el núcleo prominente, característicamente presenta una corona de células satélites que la encapsulan. ¿Ya? Son neuroglias periféricas que están rodeando a esta neurona pseudomonocular. ¿Okay? Las neuronas multipolares son las más frecuentes en todas nuestras áreas. Cuerpo neuronal múltiples dendritas y un solo axón. Se te pueden hacer hasta más de 1000 dendritas por cada cuerpo neuronal. Cuanta mayor cantidad de dendritas, mayor cantidad de conexiones, de sinapsis. Cerebro. El cerebro es un órgano del sistema nervioso central, localizada en la bóveda craneana, y va a presentar diferentes lóbulos. El lóbulo frontal, relacionado con el hueso frontal, los parietales, los temporales y los cingulares. Esos son los lóbulos del cerebro. ¿Okay? Luego, un corte a nivel de la corteza cerebral. Miren, voy a encontrar varias capas: la capa molecular, la capa granulosa y la capa piramidal. ¿En dónde voy a encontrar estas neuronas? En la capa piramidal. Son las neuronas piramidales o gigantopiramidales de Betz, motoneuronas. Un axón múltiple, ¿okay? Forma triangular, una pirámide, núcleo vesiculoso central o un núcleo prominente, corteza del cerebro. ¿Okay? Entonces, en todos los órganos del sistema nervioso central, menos la médula, la sustancia gris es periférica, está hacia afuera. La sustancia blanca está en la parte interna. ¿Entienden? ¿Y por qué? Esto tiene una explicación lógica, como todo en medicina. Si yo tengo hacia afuera la sustancia gris, ¿qué tengo en la sustancia gris? ¿Qué componentes de la neurona? Cuerpo neuronal, de ¿qué tengo en la sustancia blanca que es interna? O sea, que no sale hacia afuera, no sale hacia la base del cerebro. Los axones. Y los axones son los que van a originar los nervios. ¿Qué nervios salen del encéfalo? Los pares craneales. Entonces, los pares craneales los tenemos aquí como antenas. No, ¿dónde los tenemos? Emergiendo por la base de todo el cerebro. Entonces, por eso es que la sustancia gris es periférica y la sustancia blanca es central, interna. ¿Okay? Lo que no sucede en la médula espinal. ¿Por dónde salen los nervios periféricos? ¿De adentro o hacia afuera? ¿Se afuera? Hacia afuera. Entonces, ¿cómo es la sustancia gris? La sustancia blanca periférica. ¿Cómo es la sustancia gris? Interna. ¿Te das cuenta? Bien, sin necesidad de yo leer mucho, solamente pensando eso, ¿de acuerdo? Deducir, ¿no es cierto?
En la capa piramidal dijo que estaban las motoneuronas. Las neuronas, esta de acá, la neurona piramidal, también llamada giganto piramidal de Betz, el anatomista que la ubicó, la describió y le puso cerebelo. El cerebelo, ahí está, mire, es otro órgano del sistema nervioso central. Y tiene una corteza, tiene una corteza muy sui generis, ¿vale? Miren, cuando la quita como en las toxinas de la vacina, la veo así, como un árbol, ¿no? Los antiguos anatomistas decían el árbol de la vida. Cuando yo corto, miren aquí, yo voy a esta zona de acá la voy a aumentar, ¿ya? La veo acá, más detalle, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos viendo? Entonces yo voy a ubicar dos zonas. Una zona densamente poblada, con mucha celulitis. La zona granulosa de la corteza cerebelosa. Y una zona más pálida, similar, la zona molecular de la corteza cerebelosa. Y en el medio aparecen estas hermosas células muy grandes que son las neuronas de Purkinje, la capa de neuronas. Entonces, ¿cuáles son las capas de la corteza del cerebelo? La zona granular, la capa de neuronas de Purkinje y la capa molecular, que termina siendo sustancia gris de disposición periférica, ácida. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué zona será esta? Granus, esta, la fibri, la molecular. Aquí te encuentro en esta unión. Capa de neuronas de Purkinje. La capa de neuronas de Purkinje. Acá mire que salen dos colocaciones que luego se ramifican. Tiene forma piriforme, un núcleo vesiculoso de posición central con un núcleo prominente. La médula espinal, aquí está. Esto de acá, que es como una. Miren, acá. Primero miramos acá. Esto es anatomía, ¿ya? Eso ustedes lo van a ver mismo en neuroanatomía. Todavía no hace, ¿no? Pero le van a hacer. ¿No? Me voy a empezar, ¿no? De verdad. Vamos a estar colectiva. Cuando más nos disgusta una cosa, nos empeñamos más, al final nos termina bien. Tenemos mucha carne. Y aprendan bastante de todo la comida. Es más que les guste o no nos guste, miren, aquí tenemos la médula espinal. La médula espinal localizada dentro de la columna vertebral, que tiene varias funciones: la cervical, la dorsal, la lumbar, la sacra y la occipital, ¿cierto? Todas localizadas dentro. Vamos a encontrar, miren, que esta médula espinal tiene una zona central como una H. ¿La ven? ¿Qué corresponde? ¿Sustancia blanca o sustancia gris? Gris. La que está alrededor, blanca. Muy bien. Y miren, ¿ven cómo de la blanca van a salir? ¿Qué cosas salen? Los nervios raquídeos, ¿no es cierto? Esos que luego van a salir para formar todos los nervios periféricos. Y aquí, de la cervical, su famoso plexo. Y aquí, de la dorsal, todos los nervios dorsales. Y todos los que van a ir, innervando todo nuestro cuerpo. Y todas las tienen especial. Bueno, mi doctora, la sustancia blanca no era más clara, claro que es más clara. Pero porque nosotros tenemos, sí, con coloraciones especiales que tiñen la mielina, porque la sustancia blanca, ¿por qué es blanca? Porque las fibras nerviosas, el axón, está cubierta de una vaina, la gran mayoría, de una vaina de mielina, que no se tiñe con los colorantes normales. Por eso es que esa zona se ve muy clara, muy transparente. Y por eso le dijeron sustancia blanca. ¿Ok? Miramos. Esto es sustancia gris, ¿no es cierto? ¿Por qué te digo que es sustancia gris? Porque estoy encontrando los cuerpos neuronales, ¿cierto? ¿Qué neurona es esta? Es médula espinal. Es una neurona multipolar. Su núcleo vesiculoso, su núcleo prominente. ¿Estas celulitas cómo se llamarán? Neuronas. Hay varios tipos de neuronas. Para no complicarle la vida, hemos decidido no poner el nombre. Porque sí, podríamos identificar. Estas son las macrógleas, esta es la micróglea. Por aquí tengo yo los oligonucleocitos.
Pero no se preocupe, no se preocupe. Ahorita van a decidir mejor cambio de carrera, me dedico a la pintura. Pueden hacerlo. ¿Qué será esto? Yo pinto también, ¿no? Pinto brocha gorda y brocha delgada, la rosa. ¿Qué es esto? ¿Blanca o gris? Blanca. Miren. Este puntito que está en medio, ¿qué cosa será? Si es blanca, no hay somas. ¿Qué cosa hay en la sustancia blanca? Azones. Entonces, este que está en medio de acá, ¿qué será? El azón. Y este halo claro que lo rodea, ¿qué será? La vaina de mielina. Chico, ustedes son inteligentes, ¿no? Pero no se dan cuenta. ¿Ok? Entonces, aquí, miren, ¿qué estructura estoy señalando? El axón. El axón. ¿Qué estructura estoy señalando? La vaina de mielina. ¿Qué? Nada complicado, es fácil, es muy fácil. En la siguiente clase vamos a avanzar un poquito más ya con otros. Aquí también hay neuronas. Sí, y hay una, precisamente, la que produce la vaina de mielina en el sistema nervioso central, que es el oligodendro. Sí, y por aquí yo voy a ver. Hay mucho, pero quiero ver una lista para que ustedes la vean y la relación. Es muy chiquitita también. Esa de acá. Una célula muy pequeñita, ¿no? Pero que va a tener condición, la vaina de mielina. ¿Y qué cosa será la mielina? Ayuda a acelerar la transmisión del impulso nervioso y eso se queda. La respuesta, la ida lo que diga, corra muy rápido. Esa es la vaina de mielina. Pero también podemos encontrar fibras amielínicas, fibras nerviosas son amielínicas. Pero la gran mayoría son mielínicas y las podemos reconocer por ese halo claro que está rodeando el A. Tengo ahora chicos, díganme esto, es muy fácil. No hay grandeza porque no hay simplicidad, verdad y verdad. ¿Ok? Pues vamos a hacer verdad. Donde hay verdad, hay claridad, transparencia, hay humanidad. Levanten y prendan la luz.